Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Yasmín Magán, soy asociada a asesoría de inversiones para el segmento en alta y en nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Oportunidades de inversión en Latinoamérica, en el que revisaremos el contexto actual y las recomendaciones de inversión respecto a sus fondos mutuos. Para lograr una mejor explicación, el día de hoy nos acompañarán los especialistas Víctor Díaz Chávez, Executive Director de Renta Fija de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. y Bruno Oliva, Administrador de Portafolios de Credicorp Capital S.A. SAF, quienes cuentan con varios años de experiencia en el manejo de fondos mutuos. Antes de empezar la presentación, yo quisiera compartir con ustedes algunos conceptos clave que todo inversionista debe tomar en cuenta antes de invertir. Primero es diversificar. Es una palabra que deben haber escuchado muchísimo en webinars anteriores y probablemente el día de hoy también. ¿Qué significa diversificar? Significa que no debemos concentrarnos en un solo tipo de inversión, sino más bien tratar de distribuir nuestras inversiones en diferentes categorías de activos, llámese renta fija, renta variable, inversiones alternativas, también en diferentes regiones como mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa, mercados emergentes como Asia, Latam, diferentes plazos y moneda. Otro tema muy importante que debemos tener en cuenta es el perfil de inversión. Es muy importante que cada uno de nosotros tenga claro cuál es su perfil de inversión antes de invertir. Se trata de descubrir cuál es el nivel de riesgo que quiero y puedo asumir. Para ello contarán con una encuesta con unas cuantas preguntas con el cual les apoyaremos para poder definir su perfil de inversión. Otro punto clave es el horizonte de inversión. Antes de invertir debemos tener muy claro cuál es el tiempo del cual disponemos para nuestras inversiones. Este tiempo debe idealmente calzar con el plazo de permanencia sugerido de cada uno de nuestros fondos mutuos, de tal manera que en el tiempo pueda materializarse el rendimiento esperado que tenemos para sus inversiones. Algunas observaciones adicionales antes de pasar a la presentación. Todos los asistentes se encuentran con el micrófono apagado para poder tener una presentación más clara. Ningún participante podrá colocar su cámara ni compartir documentos por temas de seguridad. Todas las preguntas serán leídas y respondidas al finalizar las presentaciones. Para hacer una pregunta, usted deberá escribirla en el chat o pequeño recuadro o nube que está en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar la presentación, le estaremos enviando un link que los llevará a una encuesta que les pedimos por favor la contesten, ya que nos ayudará muchísimo a mejorar y por supuesto traerles temas de interés en los próximos webinars. Sin más que decir, le doy el pase a Víctor y Bruno para que inicien la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablarles sobre los fondos mutuos, específicamente dos estrategias específicas, una de ellas relacionada a activos grado de inversión y la otra de activos grado especulativo. Antes de empezar a hablar sobre cada una de las estrategias, creo que es importante resaltar ciertos aspectos o ciertas características o atributos que tienen los fondos mutuos y que creo que son relevantes para clientes como ustedes, ¿ok? En primer lugar, tenemos aspectos relacionados a la liquidez, que creo que son muy importantes para clientes que tal vez no tengan un periodo de permanencia definido, que tal vez ahí tengan algunos imprevistos en sus inversiones o necesiten algún flujo periódico para disponer de ciertos gastos o inversiones que necesiten hacer. Esta es una característica que tienen los fondos mutuos. Los fondos mutuos tienen liquidez prácticamente inmediata una vez transcurrido el periodo mínimo de permanencia, que usualmente son periodos cortos y pueden durar alrededor de 7 días o incluso menos, según el tipo de fondo. Otro atributo relevante, creo yo, es el tema de la
concentración, la diversificación, que es un atributo que vamos a desarrollar bastante en esta presentación, porque creo que es una de las fortalezas que tienen nuestros fondos y también es uno de los atributos principales que deberían considerar ustedes al realizar inversiones. Otro aspecto relevante sobre las inversiones en fondos mutuos está relacionado a la carga tributaria. Y esto es porque cerca del 90% de los activos en los que invertimos en nuestros portafolios de inversión están domiciliados fuera de Perú. Entonces, actualmente las inversiones que están domiciliadas fuera de Perú y Colombia tienen un tratamiento tributario que está en torno al 30%, mientras que invertir directamente en un fondo mutuo, que a su vez invierte en activos del exterior, tiene un tratamiento tributario de 5%. ¿No? Creo yo que eso es un aspecto muy relevante considerando la rentabilidad neta para los clientes. Los otros dos aspectos, la garantía y la mayor seguridad de la inversión. La garantía, ustedes saben que los fondos pueden ser utilizados como garantía para facilidades crediticias en caso lo necesiten. Por un lado, en cuanto a la inversión, eso está relacionado a la calidad de profesionales que tenemos. Nosotros en los productos cobramos comisiones y esa es una pregunta que siempre nos hacen y la comisión que se cobra es una comisión por administración. Más adelante le vamos a ver, pero nosotros tenemos un equipo muy amplio, muy experimentado, especializado en la gestión de inversiones, que se dedica a darle seguimiento a todas las empresas en las que invertimos y darle seguridad para que las inversiones en las que usted invierte se mantengan sanas y puedan materializar el retorno que esperamos. Y finalmente, otro atributo es la rentabilidad. Las estrategias que gestionamos nosotros han tenido muy buenos retornos en el pasado, en términos absolutos y en términos relativos a índices comparables. ¿Por qué elegir un fondo mutuo diversificado? Y esto es un aspecto que quiero que lo tenga muy en cuenta. Y está relacionado a lo que mencionó Yasmín en un inicio, es la diversificación. La diversificación es muy, muy importante. O sea, siempre escuchamos que nos aconsejan no pongas tu dinero en el mismo lugar, hay que tener cuidado en qué tipo de empresas inviertes. Ese tipo de recomendaciones son muy típicas al realizar inversiones o mantener ahorros. Acá, a manera de ejemplo, hemos hecho un escenario teórico, ¿no? Hipotético, en el que un cliente invierte $100 distribuidos mitad entre nuestros fondos de grado de inversión y grado especulativo. Al hacer un zoom al portafolio, y lo vemos en estas dos gráficas, esos $100, ¿cómo se dividen por cada país y por cada sector? Vemos que de cada $100, solo $11 están invertidos en Perú. Eso quiere decir que $89 de cada 100 o el 89% está invertido fuera de Perú. En países como México, Brasil, Colombia, Chile principalmente, y donde tienes en total 9 países. Por el lado de las industrias, tenemos 12 industrias distintas, en donde industrias como servicios básicos, electricidad, el sistema financiero, telecomunicaciones, tienen un peso muy relevante y que superan la mitad del peso total de las inversiones. Como ustedes saben, gran parte de estas industrias son industrias que son esenciales, son muy relevantes en el día a día ante cualquier gobierno y son industrias que ofrecen servicios que son indispensables para muchos clientes. Yo quiero hacer solo poner un ejemplo para hacer una comparación sobre qué ocurre en un portafolio no diversificado. Hace un año hemos tenido eventos inesperados como el COVID y vemos que se tomaron distintas medidas de restricción en distintas industrias. Vimos que muchas industrias cerraron, muchas industrias tuvieron limitaciones de no operar. Entonces, en estos casos, imagínense que nosotros hubiéramos estado invertidos en una sola industria, en una sola empresa, y que esta empresa se haya visto afectada por estas limitaciones de no operar. Si hubiera
es muy probable que la empresa no hubiera podido cumplir con sus pagos y nosotros no hubiéramos podido cumplir con los pagos a nuestros clientes. Es por eso que nosotros tratamos de invertir en una muy alta calidad de empresas, en una buena cantidad de empresas, de manera que podamos diversificar esos riesgos y se puedan mitigar, de manera que la exposición al riesgo de incumplimiento en los pagos sea mínima. Ustedes se preguntarán en qué empresas invertimos. Acá les ponemos una muestra de qué tipo de empresas tenemos en los portafolios. El denominador común de todas las empresas es que son empresas grandes. Nosotros no invertimos en empresas pequeñas, invertimos en empresas que tienen una escala significativa, que tienen un buen nivel de diversificación, un buen nivel de posicionamiento en sus negocios. Todo esto se materializa en sólidos fundamentos y además creo yo que además de los fundamentos corporativos es importante también las valorizaciones. Por eso es importante conseguir un buen crédito, una buena empresa a un buen precio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo invertimos en todas estas empresas? Para invertir en todas estas empresas es importante darle un buen seguimiento a las empresas en las que invertimos, darle un buen seguimiento a los portafolios, tener un sólido proceso de inversión. Nosotros, ¿cómo logramos tener un sólido proceso de inversión? En primer lugar, es importante tener un equipo que sea experimentado, que sea especializado. En esta lámina podemos ver que tenemos distintas personas en el equipo, en donde tenemos alrededor de 18 analistas, tanto de instrumentos de renta fija, de renta variable y de países. Esto nos da la capacidad de poder darle seguimiento a las empresas en las que invertimos, reunirnos con nuevas empresas para hacer nuevas inversiones, saber qué ocurre en todas las empresas y anticipar eventos de riesgo o aprovechar oportunidades que puedan darse en el futuro, siempre mirando hacia adelante. ¿Ok? Eso creo yo que es muy relevante y es un factor diferenciador versus otros competidores, otras alternativas de inversión que puedan existir que tal vez no tengan el mismo nivel de especialización que tenemos nosotros. Yendo a nuestra oferta de productos en fondos latinoamericanos, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, nosotros tenemos 3 productos que invierten en renta fija latinoamericana, en deuda corporativa latinoamericana. El primero de ellos está relacionado a la estrategia grado de inversión, es el fondo de fondos Credicorp Capital Investment Grade, que tiene un riesgo medio-bajo, que está invertido mayoritariamente en activos grado de inversión, que actualmente tiene una tasa de distribución de 2%. Por otro lado, tenemos 2 fondos que están relacionados a la estrategia grado especulativo o high yield, y estos fondos tienen un nivel de riesgo que es medio alto, tienen una mayor participación, alrededor del 85% en grado especulativo, tienen niveles de inversión inicial diferenciados. ¿Por qué? Porque uno es institucional y el otro es clase retail. Esto según el monto de inversión. Pero un denominador común entre las 3 estrategias es que son fondos de largo plazo. Son fondos destinados o sugeridos para clientes que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. ¿Ok? Y esto es importante porque son estrategias que, si bien tienen un mayor retorno esperado en el futuro, también tienen una mayor volatilidad en el corto plazo, que a medida que vaya transcurriendo el tiempo se va a ir materializando. Otro tema relevante sobre esta lámina Hola, creo que perdimos a Bruno, ¿cierto? No se preocupen. Yo voy a tomar acá la posta mientras vuelve. Denme un segundito. Avísenme, por favor, si pueden ver el material.
Ya, perfecto. Vamos a retomar lo que estaba mencionando Bruno. Un segundo. Uy, un ratito. Uy, uy, uy. Un segundo, por favor. No sé qué ha pasado acá. Ya, ya, ya. A ver. Y ahora sí. Por favor, ahora sí avísenme si pueden ver la presentación. Gaby, ¿me comentas? Ah, ya, súper, gracias. Bueno, a ver, nos quedamos acá en un poco la explicación en las condiciones de los fondos de las estrategias en términos de repartición. A ver, un poco la idea de este concepto es el siguiente, ¿ok? Como mencionó Bruno, lo que tenemos es un portafolio compuesto de una serie de instrumentos, en este caso bonos, pues 100% bonos corporativos de grandes empresas en la región. Eh, y la idea está en tratar de estructurar un portafolio buscando una tasa de rendimiento promedio que a su vez nos permita de forma consecuente hacer una repartición de de esa generación de intereses, de ese devengo de intereses a lo largo del tiempo. Ahora, los cupones que nos pagan los bonos obviamente son irregulares a lo largo del año, pero lo que hemos establecido nosotros de forma de ordenar este proceso es hacer la distribución de dividendos de forma trimestral. Por eso ven y hemos puesto acá simbólicamente cómo ha funcionado este esquema para la estrategia a grado de inversión desde septiembre del año pasado hasta el pasado noviembre, es decir, bueno, casi 3 años, ¿ok? Y lo que vemos es que en el recuadro plomo, lo que tenemos es cómo funciona justamente este concepto de repartición de dividendos. Bruno mencionó las tasas de distribución, ¿ok? Que en este caso esta estrategia están cerca del 2%, dadas las condiciones de mercado. Y la idea acá es tratar de, digamos, que el inversionista mantenga, obviamente, el valor de su inversión a lo largo del tiempo y que le sume a eso, o mejor dicho, ¿no? De ese valor de la inversión se compute como ingreso el pago de cupones a lo largo de 4 trimestres durante el año. ¿Ok? Acá tenemos más abajo un ejemplo, si un cliente invertía $100 en el año 2018, ¿ok? Ese sería el valor de su inversión al noviembre último, ¿ok? Y tendría un valor de repartición de distribuciones acumulado de aproximadamente $11, ¿ok? Partiendo de que invirtió $100. A ver, acá un tema interesante es que estas reparticiones no son, eh, digamos, fijas, sino lo que tratamos de hacer es irlas acomodando en las condiciones de mercado. Es decir, por ejemplo, si tenemos un periodo en el cual las tasas de interés vienen subiendo de forma consistente y estimamos que ese movimiento va a ser de una otra manera permanente, lo que hacemos es actualizamos la tasa de distribución para el siguiente periodo. Por ejemplo, para el periodo del primer semestre del próximo año, lo hacemos de forma semestral, esa definición se dará hacia fines de este 2021, durante diciembre. ¿Ok? Vamos a conversar un poco más de esto, eh, pero creo que es súper interesante tener un portafolio pues, que nos permita, digamos, replicar lo que sería, eh, perdón, es importante tener un portafolio que lo que busque sea justamente replicar el comportamiento de un bono o un segmento de bonos en particular. ¿Ok? Esa es un poco la idea con este mecanismo. Ahora, voy a contarles un poco sobre en qué consisten o cómo están configuradas nuestras estrategias. Tenemos dos estrategias. Una es la estrategia de grado de inversión, como su nombre lo dice, son bonos en el espectro de mejor, vamos a decir, calidad de crédito, solvencia. De hecho, todos los bonos en los cuales invertimos son bonos
de empresas que acceden al mercado internacional a emitir básicamente en dólares, ¿ok? Y las inversiones que hacemos consecuentemente están denominadas en un 100% en esa moneda. Eso es súper importante. Lo otro es que estas compañías, en general, son compañías que pertenecen al segmento de la mediana y gran empresa. ¿Ok? Por lo tanto, son, vamos a llamarlas compañías o blue chips o compañías muy importantes en cada uno de sus países en la región o a lo largo de la región. ¿Ok? Y el matiz va a ser si son empresas, digamos, muy seguras, como en este caso, o son empresas que tienen un perfil de riesgo un poco mayor. ¿Ok? Uy, a ver un segundito, creo que hay un problema. Ahí pueden ver la presentación, por favor. Todavía no, Víctor. Ay, perdón, disculpa. A mí me sale que sí está viendo, o sea, a ver. Presentación de PowerPoint. Acá. Perdón, discúlpenme. ¿Ahora sí la pueden ver? Ahora sí. Ya, perfecto. Me quedé en esta parte y de ahí pasé a explicar la estrategia de grado de inversión. Eh, eh, Creo que quedó, Yasmín, precisado la parte de la repartición de dividendos, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, me había quedado justamente acá en la parte de la estrategia de grado de inversión. Y esta estrategia, si uno ve, por ejemplo, el gráfico que está hacia la derecha, lo que puede ver es que la mayoría de los bonos, el 90-95% aproximadamente, son bonos que están justamente en el segmento más seguro, ¿ok? Dentro de este segmento de grandes o medianas empresas en la región. Ese es el primer concepto, por lo cual el apetito de riesgo, vamos a decir, en términos de calidad crediticia en las compañías o fundamentos corporativos es acotado. Este es un fondo que no debería tener muchos vaivenes como consecuencia de los movimientos de riesgo en las compañías o en los factores que impulsan los cambios de riesgo en las compañías en la región y en el mundo. ¿Ok? Luego el concepto de diversificación, el slide, perdón, esta gráfica del centro que es súper importante. En este fondo tenemos casi 60 emisores, ¿ok? Es decir, un promedio de 1,5% o $1.50, si es que hubiera una inversión de $100 para ponerlo en términos de monto. Se invierten en más de 10 industrias, prácticamente en los países más relevantes de la región y cerca de 80 bonos en particular. ¿Ok? Y en el gráfico izquierdo pueden ver un detalle de cómo está constituido las posiciones más importantes del portafolio, ¿ok? Que representan casi el 35%. Y como verán, son empresas, pues está por ejemplo Cencosud, Celulosa Arauco en Chile, Grupo Energía de Bogotá en Colombia, Liverpool en México, Gerdau en Brasil, etc. Y lo interesante acá es que siempre hemos tenido una vocación muy fuerte, muy firme de diversificación, y en este portafolio el porcentaje máximo por emisor está establecido en 5%. ¿Ok? Es decir, si uno hiciera una inversión de $100, como máximo $5 estarían invertidos en una empresa individual. Y eso nos asegura, de facto, vamos a ponerlo de esa manera, que el portafolio esté diversificado. En ese interín, los gestores del fondo lo que hacen es, bueno, se movilizan, ¿no? En aquellas empresas en las cuales tienen más preferencia o ven mejores perspectivas, hasta 5%, y en aquellas que no, probablemente o cero o muy poco en el portafolio. ¿Ok? Acá justamente está ya explicado o visto gráficamente cómo está configurado el portafolio por industria y por país. Creo que acá la verdad es que el componente de inversión fuera de la región andina ha sido un componente muy importante y particularmente fuera de realidades como Perú y Colombia. Donde definitivamente hemos tenido, yo creo que los mayores sobresaltos en términos de posibilidades de rebajas crediticias, ¿ok? Sobre todo en el país, que eventualmente pueden llevar a algún tipo de rebaja en las corporaciones, ¿ok? A pesar de que los fundamentos de estas se mantengan intactos. Y acá lo que vemos es una posición muy importante en México, ¿ok? Que ha sido un país creo que bastante aislado estos últimos meses de lo que ha ocurrido en términos políticos en la región andina sobre todo. Y luego Chile es otro país súper importante en términos si bien se mantiene como parte de la región andina indudablemente, pues es un país que por sus fundamentos soberanos y corporativos, la verdad es que cuenta con empresas muy atractivas. Entonces, como verán, y tenemos una pequeña exposición ahí a Brasil, ¿ok? Donde principalmente invertimos en compañías que son grado de inversión en un país que es grado especulativo. Eso es súper interesante, que hay oportunidades
muy buenas en Brasil, de compañías muy sólidas, que hoy día tienen un mejor riesgo que el país, ¿ok? Y verán, Perú y Colombia, a sabiendas que definitivamente pues, son países que han tenido o siguen teniendo algún tipo de incertidumbre política, hoy día representan una porción menor del portafolio, ¿ok? Por lo que acá es importante tener esta vista de que este portafolio no es un portafolio concentrado en la región andina. Eso es súper importante, ¿ok? Y es por eso que hemos tenido un año, creo que relativamente bueno, a pesar de que ha sido un mal año en renta fija, un año lateral, un año de resultados, de desempeños, en verdad, eh, un poco flacos, pero creo que estar fuera de la región andina nos ha protegido bastante versus un inversionista que puede haber estado exclusivamente en bonos, por ejemplo, de Colombia o de Perú. Y por industria, ya lo mencionó Bruno, creo que hay temas muy interesantes aquí. Yo creo que en general, pues naturalmente este fondo va a atender a industrias que tengan patrones de desarrollo de negocios conservadores, defensivos, y en la región, indudablemente, en general, yo diría que las emisores, por ejemplo, de empresas de energía, de servicios básicos, de transmisión, de consumo básico necesario, yo creo que son las compañías que dentro del espectro sectorial han salido muy bien paradas durante o post esta pandemia, ¿ok? Luego, a ver, hay un componente importante acá también de empresas exportadoras. Tenemos pues algunas empresas papeleras, es un rubro muy importante en Chile y Brasil principalmente, y de ahí la verdad es que hay una buena representación de sectores a lo largo de la región, ¿ok? Ahora vamos a conversar un poco sobre la estrategia de grado especulativo. Esta es una estrategia, como verán en el gráfico de la derecha, pues a diferencia de la estrategia de grado de inversión, que está más enfocada justamente en los nombres triple Bs o mejor, ¿ok? Es una estrategia que juega un poco en el lado más ofensivo, vamos a ponerlo, del espectro de riesgo, ¿ok? Pero lo interesante de esta estrategia es que, y sin ánimos acá de entrar a muchos tecnicismos, dentro del dentro del rango amplio de riesgo especulativo, como ustedes pueden ver, ese subcajón del lado izquierdo, ¿ok? La estrategia principalmente se enfoca en los nombres de riesgo más moderado, ¿ok? No digo bajo riesgo, porque indudablemente son nombres que tienen un componente de, digamos, tienen una categoría de grado especulativa, ¿ok? Pero estamos en lo que se llamaría el W promedio, ¿ok? Para aquellos que quizás han tenido un poco más de experiencia invirtiendo en bonos. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque creemos que en esa categoría nos exponemos a empresas que están en una situación, digamos, muy buena a nivel competitivo, fundamentos financieros, etc., pero por diversas razones aún no han logrado ser empresas de grado de inversión, o porque estar en un país de repente un poco riesgoso, o tener un tamaño un poco más pequeño respecto a empresas muy grandes, pues son compañías que su escala no le va a permitir llegar a grado de inversión, pero igual son compañías que, digamos, tienen una capacidad de servicio de deuda muy relevante, ¿ok? Y el fondo se enfoca básicamente en ese segmento de mejor calidad, para ponerlo claro, en la parte especulativa. A diferencia, por ejemplo, de las estrategias a grado especulativo de países desarrollados, tipo Estados Unidos, Europa, que se enfocan más hacia el extremo izquierdo, promedio B. Entonces, donde obviamente la probabilidad de quiebra de una compañía es mucho mayor. A medida que bajamos desde el doble más hacia el triple C menos, pues básicamente la probabilidad de incumplimiento aumenta de forma importante. Entonces, eso es importante para darles tranquilidad de que realmente tenemos digamos, un posicionamiento, yo creo que sensatamente seguro dentro de esta categoría. Lo otro es, en la parte izquierda ustedes pueden ver la diversificación por emisores. En este caso son más emisores, es natural. A medida que uno toma más riesgo, es mejor estar más diversificado. Y en este caso, pues 80 emisores es un portafolio súper grande. O sea, en promedio tenemos 1.2% por emisor, que sería un poco más de $1 por cada $100 invertidos en este fondo. Entonces, eso es muy poderoso en términos de diversificación. Son más industrias, porque indudablemente hay algunas industrias que de repente son un poco más riesgosas y no pertenecen al segmento de grado de inversión. También invertimos en los 6 países más grandes de América Latina. ¿Okay? Y en el lado izquierdo verán, por ejemplo, que el límite por emisor es de 3%, es más acotado. Naturalmente, al asumir mayor riesgo, pues tenemos que ser conscientes de que es mejor diversificar aún más. ¿Por qué? Porque a la medida que
se pueda cometer algún error o un evento no esperado, pues indudablemente en este sector, pues pecar, vamos a decir, de tener un bono que se caiga es realmente bien complicado. ¿Ok? Y es justamente una de las ventajas por las cuales creemos que sobre todo la estrategia de especulativo, ir vía un gestor activo, como le llaman, un manager, un portafolio manager de bonos, es el camino ideal. ¿Ok? Verán, obviamente son empresas líderes en sus países, pero de repente son nombres que algunos de ustedes no conocen. ¿Ok? Y digamos, no por eso significa que sean empresas, obviamente, digamos, de un sector pequeño, mediano, desconocidas, son empresas líderes en sus países, solamente que no están en nuestra realidad, no las tenemos mapeadas y, digamos, pertenecen a un segmento, insisto, de un riesgo especulativo moderado. Ese sería el mensaje más importante. Acá, algunos comentarios en la parte país. A ver, indudablemente la renta fija especulativa, incluyendo la W, los mercados más grandes están en Brasil y México. Eso, digamos, ha mejorado en el tiempo. Hace 20 años probablemente eran los mercados en un 90% grado especulativo, o lo que representaban de América Latina, sobre todo Brasil. En el tiempo han perdido peso, pero igual son los grandes mercados para tener rentabilidad a largo plazo, buscar oportunidades en el segmento grado especulativo. Hay que ser expertos en Brasil y México, básicamente. ¿Ok? La región andina, la verdad es que hay algunas compañías, hay varias compañías, pero no son mercados donde uno puede explotar esta posibilidad de buscar oportunidades de inversión en grado especulativo. ¿Ok? Y por ende Brasil y México van a representar un peso importante en el portafolio, un peso razonable, eso sí. ¿Ok? Para que se hagan una idea, por país, históricamente no hemos tenido más de 30% en un país. Hoy día lo siento un poco Brasil, pero México también ha tomado un peso súper importante, ¿ok? Y la región andina representa más o menos un tercio, para que se hagan una idea, ¿ok? Con tendencia a disminuir. Y luego, obviamente, buscamos oportunidades. Nuestro equipo, como mencionó Bruno, tiene capacidades, que ese es un valor agregado para ir básicamente desde un emisor que opera una compañía, como puede ser pues un Terrafina, que opera casi en la frontera con Estados Unidos, hasta nos podemos ir a invertir en una compañía argentina, ¿ok? A lo largo de toda América Latina y de forma transversal en sectores. Por lo cual, la verdad es que hemos encontrado muy buenas oportunidades, por ejemplo, en Centroamérica, ¿ok? Tenemos un 4%, 5% de portafolio. Argentina, que son, creo que sectores, perdón, países donde es difícil, más aún, mucho más difícil para un inversionista de a pie que vaya y busque oportunidades ahí en deuda corporativa en dólares internacional. Pero bueno, tenemos la capacidad y yo creo que eso nos ha ayudado bastante también en este caso a diversificar mucho el riesgo de la región andina, sobre todo de Perú y Colombia. Eso es muy importante, ¿ok? Yo creo que es uno de los mensajes clave en esta presentación. El peso, por ejemplo, de Perú, ustedes han visto, dado que estamos en un webinar enfocado a inversionistas peruanos, pues no representa mucho más allá del 10, 11% de ambos portafolios, ¿ok? Conocedores además que obviamente hoy día creo que es una sana motivación tratar de invertir lo más posible fuera de Perú, ¿ok? Luego sectorialmente es un sesgo también defensivo, pero indudablemente es natural que las corporaciones, las compañías en grado especulativo operen en sectores más riesgosos. Eso también es una realidad, ¿ok? Y acá hay cosas bien interesantes, telecomunicaciones y tecnología, por ejemplo, es un segmento bien atractivo post pandemia, una serie de desarrollos en todo lo que es obviamente el cambio de hábitos y tendencias tecnológicas. Tenemos industriales aquí, tenemos compañía de transporte, no solo por ahí alguna aerolínea, sino compañías que hacen transporte fluvial, transporte de trenes en Brasil, aeropuertos. Yo creo que acá se complementa bastante bien los sectores tradicionalmente sólidos, estables en la región, con sectores que nos dan oportunidades de encontrar buenas historias de crédito. Algo interesante acá es el sector, por ejemplo, minería, es un sector que pesa bien poquito, casi 3%, petróleo y gas también como 13%. Todos estos años hemos tenido una predicción por estar en compañías que estén un poco alejadas del mundo de los commodities, con algunas excepciones, ¿ok?
¿Y por qué? Porque los commodities, o sea, en general creemos que los activos de commodities pagan muy bien cuando hay estas épocas de boom, pero en renta fija no se trata de ir en general a una estrategia muy agresiva, sino de proteger la inversión. Lo lamentable es que cuando viene una crisis muy importante, pues ya hemos visto en la última crisis de COVID, estos bonos se van pues hasta 50, 60 centavos, porque hay un colapso relevante en el precio de los metales, hay mucha ciclicidad, por lo cual preferimos evitar ese tipo de situaciones y por eso son sectores que pesan poco en el portafolio. ¿Ok? Si vamos un poco a las rentabilidades, a ver, yo creo que la estrategia de grado de inversión es importante tener en cuenta que es una estrategia que busca mucho más la seguridad antes que la rentabilidad, ¿ok? Es una estrategia donde comenté que el riesgo de crédito es bajito. Por ende, el principal determinante de la rentabilidad, el desempeño, la repartición del dividendo, principalmente es lo que le llaman el componente de tasa base, la curva del tesoro americano, principalmente, ¿ok? Y en ese sentido, esa estrategia es una estrategia que va a buscar ser eh, más adecuada para perfiles que no pueden tolerar mucha volatilidad en un mercado de riesgo en bonos, ¿ok? Para inversionistas que buscan de repente un complemento de seguridad a un portafolio que pueda tener más riesgo, ¿ok? Sea, pues, no sé, sea renta fija o sea renta variable, ¿ok? O para inversionistas que quieren preservar básicamente su inversión a mediano o largo plazo, ¿ok? A una rentabilidad superior a que les brinda una alternativa de ahorros, que hoy día, dicho sea de paso, las tasas en dólares siguen cerca a cero, ¿ok? Y en este sentido, lo que hemos tenido acá es, yo creo que un periodo bastante bueno estos 2 años. ¿Por qué? Porque sobre todo en este fondo ha pesado mucho eh, todo el estímulo monetario que generaron los bancos centrales y que ocasionó que las tasas de gobierno, en particular de Tesoro americano, tengan una compresión, una caída muy relevante. Por eso que tenemos una rentabilidad en 3 años cercana al 20%, que indudablemente ese futuro no es representativo. ¿Okay? Hoy día las tasas de interés de esta estrategia en promedio están cerca del 3%, 3,5%, ¿ok? Y aspiramos a una repartición del 2 y probablemente 2 y algo hacia el siguiente año, por lo cual hay que tener un poco de cuidado porque estamos en un ciclo además de cambio, digamos, de reformulación gradual de la política monetaria, ¿ok? Por ende, este año ha sido, creo, esta estrategia y todas las estrategias seguras, vamos a ponerlo de esa manera, yo creo que han tenido un desempeño, no por un tema de riesgo crediticio ni por haber seleccionado mal algunas compañías, sino porque simplemente la renta fija segura en el mundo no han dado muy bien este año, ¿ok? Y por ende, esta estrategia ha tenido una rentabilidad relativamente acotada durante el año. La estrategia de grado especulativo definitivamente depende mucho más de lo que le pase al componente diferencial, al spread. ¿Ok? Esa es una estrategia solamente para algunos números que reparte, mencionó Bruno, un cupón de entre 4 y 4,5, pero un dividendo, un interés trimestral, que es una estrategia que tiene una tasa promedio de portafolio cercana a 6, incluso un poquito más. Y el diferencial de crédito en esta estrategia pues está cerca a los 500 básicos, al 5%, y el diferencial de crédito en la estrategia de grado de inversión está cerca al 2%, a los 200 puntos, 2,3, 2,2 más o menos, ¿ok? Entonces, esta estrategia depende mucho más de los vaivenes de riesgo en el mercado, que lo que le pasa en la curva del tesoro, ¿ok? Y por ende es una estrategia definitivamente para perfiles de más riesgo, uno, dos, acá sí indudablemente estamos buscando, como mencioné, irnos a encontrar empresas buenas, incluso en países un poco complicados. Y acá un poco la promesa de valor es generar una rentabilidad a mediano o largo plazo, pues en ese orden, ¿no? O sea, entre 4, 5 y pico por ciento promedio anual. Hay ciclos, y yo creo que tuvimos una caída muy importante durante el 2020, que afortunadamente por los buenos fundamentos de las compañías en las que invertíamos se recuperó en la totalidad, eso fue clave. Y este año esta estrategia ha sido volátil, ¿ok? O sea, ha tenido desempeño anual de un momento más 3%, hoy día está relativamente un poquito negativa, pero lo interesante acá es que bastante en línea cómo le ha llevado esas estrategias de riesgo durante el año, ¿ok? Que están en terreno negativo, no tanto como las estrategias de grado de inversión, ¿ok? Por lo cual este año, dentro de todo, tener un poco más de peso en estrategias de riesgo
creo que ha sido una buena decisión relativa, a pesar de que la renta fija ha estado con rentabilidades un poco laterales, ¿ok? Eh, yo quisiera detenerme acá un poco ya para hablar sobre lo que vemos en la región, ¿ok? Y, y yo creo que, a ver, acá hay digamos, creo que varios mensajes importantes que darles. Creo que indudablemente las grandes compañías en la región, las corporaciones, pues han emergido con condiciones muy favorables luego de la pandemia, ¿ok? Y lamentablemente se ha dado mucha desigualdad, porque vemos que las compañías de los sectores de microempresa, pequeña empresa, están pues sumamente golpeadas, ¿ok? Eh, Esto es un diferenciador en esta crisis, creo que digamos, notable, ¿ok? Y las grandes empresas, a diferencia de los países, creo que han manejado ya venían manejando muy bien las finanzas de la gran crisis, última crisis que tuvimos en el 2014 y 2015. Eh, Ahora, son los países los que están en recuperación, ¿ok? Los países han dedicado muchos recursos para aliviar la pandemia, han visto mermadas sus arcas fiscales, y el ciclo de recuperación soberana va más lento que el ciclo de recuperación corporativa. O sea, hay una divergencia entre lo que ha pasado en la perspectiva de rentabilidad de los países con la perspectiva de rentabilidad de las empresas. Y es que por eso estamos aquí, porque son dos estrategias que invierten en bonos de empresas, ¿ok? Y si bien estamos en América Latina, válido, con todos los temas políticos, etcétera, etcétera, pues la verdad es que creemos que hay un espacio de diferenciación para entender qué es lo que le pasa a un país y qué es lo que le pasa a una empresa, ¿ok? Lo segundo es, definitivamente hoy hay mucho más dinero en los bolsillos de la población. Y eso es clave para menguar todas estas, digamos, incertidumbres sociales que han devengado o han resultado en caminos erráticos políticamente, ¿ok? Y el rebote económico ha sido fuertísimo, o sea, más en unos países que en otros. Perú probablemente crezca 13%, luego de caer casi 12% el año pasado. Eh, y creemos que esta recuperación, que sobre todo ha sido muy marcada en la región andina, pues va a ayudar un poco a paliar todo este contexto político, social, aún desafiante. ¿Ok? No estamos abstrayendo de eso, hay que reconocerlo, son territorios políticamente inestables, la idea es que los podamos transitar. Lo tercero es, en general, cuando uno piensa, bueno, ¿qué hago con mi portafolio? Porque, bueno, de repente el mundo emergente, incluyendo América Latina, se ve riesgoso, pues me voy a países desarrollados. Vamos a ver, los países desarrollados sí están o sea, en fundamentos muy bien, pero el lado opuesto a la moneda es que tienen tasas de interés y plazos de inversión en los bonos, pues, o sea, sumamente bajos, ¿no? Ayer revisé una estadística, por ejemplo, respecto a hace 2 o 3 años en la estrategia grado de inversión Estados Unidos. Es una estrategia que hoy día paga una tasa de interés que es la mitad de lo que era hace 2 años, con un riesgo de tasa, una duración, una vida promedio de los bonos del doble. Esa es una muy mala ecuación, ¿ok? En este contexto, porque si bien puede ser una plaza atractiva en términos de estar seguros, hasta en términos legales, vamos a ponerlo de esa manera, pues las perspectivas de rentabilidad son, yo creo que muy acotadas ahí, ¿ok? Y creo que siempre es importante no perder de vista que hay que encontrar estos mejoradores al portafolio de rentabilidad. Hay que tratar de tener seguridad, pero también buscar un poco de riesgo, porque si no hay portafolio, pues al final del día va a ser un portafolio muy buena jurisdicción, pues categoría de riesgo altísima, pero probablemente en cierto lapso vamos a ver que va a tener una rentabilidad, digamos, bastante acotada, ¿no? La idea es hacer esta mezcla un poco de riesgo. Lo otro es, a ver, hay evidencia, creo que bien interesante sobre lo que pasa en la región, perdón, en escenarios de alza de tasas de interés, ¿ok? Y acá hay que distinguir entre alza de tasas de interés de corto plazo respecto a lo que ocurre en la curva de rendimientos de largo plazo, que es donde invierten mayormente nuestros fondos. Pero vemos que la historia nos da lecciones bien interesantes, y la verdad es que este cuco, ¿no? Donde van a subir las tasas y bueno, probablemente estos activos sufran muchísimo, la verdad es que hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿ok? Les voy a mostrar un poco de información. Me gustaría, he hablado bastante
de conceptos de tasa, spread, de riesgo, pero me gustaría hablar un poco de números, de rentabilidad, para que sintamos un poco yo creo que en la práctica lo que lo que ha estado ocurriendo y cuáles son nuestras perspectivas hacia el siguiente año en adelante, ¿ok? Esta es una tabla donde lo que vemos acá es cómo ha estado en el lado más izquierdo, extremo izquierdo, cómo ha estado la rentabilidad a lo largo de este 2021, ¿ok? Y en la primera columna tenemos qué es lo que ha pasado en los últimos 3 meses. ¿Ok? Los últimos 3 meses han sido, a diferencia de, vamos a decir, ¿no? Las 3/4 partes de primeras del año, para simplificarlo, pues han sido meses mucho más desafiantes, por varias razones. Para todos los activos, como verán, ¿ok? Salvo, eso es interesante, el dólar y la inflación, que han sido los grandes activos ganadores estos últimos 3 meses, ¿ok? Por varios factores y que han tocado de alguna u otra manera uno u otro activo. Esto es importantísimo. A veces nos preguntan, ¿y el efecto que pueda tener la curva como consecuencia que suban las tasas cortas? ¿Cómo le pega la renta fija? Y hablamos mucho de eso, pero la verdad es que hoy día ese factor es un factor para todas las inversiones, incluyendo las acciones, incluyendo las monedas, mercados emergentes, etc. Por lo cual me pareció interesante traer la visión de todo el portafolio para no tener una vista como que de un solo ojo. ¿Ok? Y acá lo interesante es que, insisto, ha sido un año retador, sobre todo por estos 3 meses, y hemos tenido, yo diría, una confluencia de 3 eventos. ¿Ok? Estas idas y vueltas sobre cuándo la Reserva Federal u otros bancos centrales van a comenzar a retirar estímulo monetario, que ha sido un factor propulsor de los activos muy importante en los últimos 24 meses, 36 meses, ¿ok? Hemos tenido mayores lecturas de la inflación y todo un debate sobre la inflación es transitoria, es permanente, qué drivers, cómo se puede contener, etc., ¿ok? Y hemos tenido factores globales específicos, sobre todo lo que está ocurriendo en China, ¿ok? Y desde septiembre, que algunos de ustedes podrán haber ya leído esta situación con las compañías constructoras en China, que el gobierno pues ha tenido, digamos, una política un poco más, vamos a llamarlo, microeconómicamente intervencionista en algunos sectores y le tocó al sector, digamos, de bienes raíces en China, que es un sector que es un emisor importante de bonos en dólares en el mercado internacional. Nosotros no invertimos, dicho sea de paso, en este portafolio, invertimos en América Latina, pero ha habido un colapso en los bonos de empresas constructoras chinas. En los últimos, más o menos, los bonos han caído en promedio 40%, para que tengan idea de algunos números, ¿ok? De grado especulativo, dicho sea de paso, ¿ok? Y eso lo que ha generado es un efecto, el efecto que se llama, digamos, un remesón en los mercados de riesgo corporativos en el mundo, ¿ok? Que se ha venido atenuando, pero que ha sido un factor importante, ¿ok? Y en ese sentido, como consecuencia de estos factores, hemos visto una renta fija global negativa, que es la que lleva el 1.6% negativo, que lleva a que tengamos unos retornos en el año cercanos a cero en la renta fija. ¿Ok? Hemos visto que los activos de riesgo han sido un poco más penalizados, el grado especulativo americano, la deuda renta fija emergente, ven nuestros fondos LATAM, perdón, las estrategias de renta fija LATAM, la que tiene grado especulativo cae casi 2,5, la grado de inversión 1.8, y eso explica en general que hay un efecto arrastre de resultados un poco más bajos, flacos, laterales durante el 2021, ¿ok? Otro punto importante a resaltar acá, la renta variable, dicho sea de paso, también se ha golpeado, no lo suficiente como para borrar las grandes ganancias que ha tenido este año. Insisto, el dólar, pues eso es importante, estos fondos están denominados en dólares, y al menos si nos ponemos bajo la perspectiva de inversión monetaria, o sea, sol contra dólares, pues estar en dólares este año ha pagado muchísimo en Perú, ¿ok? Y en general en el mundo, ¿ok? Ese sería el mensaje. Y lo que vemos acá es, otro mensaje importante, perdón, omití mencionarle, miren la renta fija soberana, la TAM, ¿no? Donde efectivamente todas las preocupaciones que tenemos, tema político, social, elecciones, eh, deterioro fiscal, etc., downgrades, ¿ok? Se ha plasmado en esa estrategia, ¿ok? Sí vemos una rentabilidad muy negativa, pero justamente acá está plasmado en números lo que les comentaba, ¿no? Miren la diferencia de rentabilidad entre una renta fija soberana, casi 6% negativo en el año, y una renta fija corporativa, por lo cual creemos que esta tendencia probablemente continúe. No al mismo ritmo, pero probablemente estas tendencias sean las tendencias que imperen hacia el cierre de este año e inicios de 2022. ¿Okay? Ese es el consenso y lo que nosotros vemos como casa. Ahora, otro mensaje importante de esta tabla,
la rentabilidad en la renta fija es muy cíclica, ¿ok? Y depende obviamente de los ciclos de tasa base, los ciclos de riesgo, pero normalmente es muy difícil la renta fija, sobre todo de riesgo, que tengamos años de rentabilidad negativos de forma seguida. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se produce es una desvalorización temporal de los bonos, y a medida que los bonos pagan, vencen al 100%, a diferencia de las acciones no tienen vencimiento, pues normalmente si uno ha seleccionado buenos bonos, estos deberían recuperar en ciclos largos de inversión. Y básicamente vemos eso, ¿ok? O sea, venimos de un 2020 y 2019 muy fuertes en renta fija, muy fuertes. O sea, si uno suma la rentabilidad de la renta fija global y la aterriza, para poner los números facilito, en la renta fija LATAM, en la renta fija LATAM grado de inversión, estamos hablando de rentabilidad de más de 20% que se dieron entre el 19 y 20. Eso es totalmente anómalo. O sea, ¿ok? Y es parte de un ciclo muy alcista, ¿ok? Que en este 2021 se ha atenuado porque las razones que propulsaron esa alza han tenido cierta corrección durante el año. ¿Ok? Ahora, lo interesante acá, ¿cuál es mi punto? Es que, bueno, a nadie le gusta perder dinero, obviamente, ¿ok? La idea es que se preserve el capital, pero si uno mira este ciclo, 2019, 2021, ha sido un ciclo muy exitoso de inversión, ¿ok? Eh, y probablemente tengamos esta situación repitiéndose a lo largo del tiempo. Por eso es importantísimo aquí que nosotros tengamos, los inversionistas tengan una visión de largo plazo en estos portafolios. ¿Ok? O sea, entrar en un mes para salir 3 meses después con una ganancia X, la verdad es que es una estrategia un poco incierta. ¿Ok? Ahora, yéndonos hacia atrás, ¿no? Porque vamos un poco más de historia. O sea, 2018 fue un año duro en renta fija. No tan duro como es, mejor dicho, fue incluso más duro que este año. ¿Ok? Y antes de eso, miren, ¿no? También tuvimos dos buenos años, 2016 y 2017. Entonces acá hay que leer un poco, ya los equipos de asesoría justamente son los que se encargan de esto, pues tratar de ilustrar a los inversionistas más o menos cómo viene el ciclo, el patrón, pero quiero mencionarles acá que esa componente es importante, el componente de entender que es en años difíciles de renta fija, de los mercados de renta fija, pues a todo fondo, incluyendo los nuestros, se convierte en un territorio más complejo para generar rentabilidad positiva, ¿no? Y este año creo que dentro de todo nos hemos defendido, pero ha sido un viento en contra no menor el tema de cómo le ha ido toda la renta fija. Esta gráfica es bien interesante, es una gráfica, una serie larga, viene de la crisis del 2008 y siempre nos estamos enfocando acá en las grandes corporaciones. Es una gráfica que ilustra dos cosas. En la parte de las barras tenemos cómo está el nivel de endeudamiento de las compañías, las grandes corporaciones en la región, ¿ok? Y acá definitivamente se ilustra a la perfección lo que ocurrió con el ciclo crediticio en América Latina, ¿ok? 2008-2009 recordarán el gran boom de commodities, las empresas invirtieron, se apalancaron, pues, y en el 2015 las agarró con bastante deuda, y vino la crisis de commodities china, brasilera, etc. Fue muy dura, ¿ok? Y luego de eso, la verdad, las compañías aprendieron una lección muy relevante, y miren hoy día, o sea, estamos prácticamente en niveles de endeudamiento o en niveles de solvencia, para ponerle o sea, en la confianza de que las compañías nos van a pagar sus deudas, estamos prácticamente como en el mejor momento del superciclo del 2010. Eso es muy destacable. Esto pasa en las grandes empresas, probablemente algunas microempresas, pequeñas empresas estén en la quiebra, ¿ok? Pero las grandes corporaciones hoy día gozan de una salud financiera, la verdad que no se ve en muchísimos años, ¿ok? Ahora, miren en el lado superior, ¿qué ha pasado con los gobiernos? Pues la clasificación de riesgo soberana promedio en América Latina pasó de ser grado de inversión a grado especulativo. Básicamente, en estos 10, 12, 13 años, la capacidad de servicio de deuda de los gobiernos se deterioró. Entonces, son ciclos que se han disasociado. Ese es un poco el mensaje, si uno ve una foto muy larga de tiempo, ¿ok? Y creemos que estas tendencias, como mencioné, a un ritmo no tan agresivo, pero probablemente continúen el año 2022 en adelante. Sanar los balances de los gobiernos va a tomar más tiempo. Las empresas son además más ágiles. Los negocios avanzan más rápido que las decisiones estatales, ¿ok? Eso es súper importante entenderlo, ¿ok? Y clave acá es la recuperación económica. Esta es una gráfica, casi 15 años de crecimiento del PBI, base 100, y bueno, la estrella Perú,
el primer país, país que destacó así estos 15, 20 años, digamos, ese país que tuvo la caída más fuerte, pero salvo Argentina, que es la última gráfica, perdón por los colores, que por ahí no se nota un poquito algunos, pero acá el mensaje es que los países al cierre de este año, inicio del próximo año, van a recuperar su nivel de actividad con creces prepandemia. Ese es el gran mensaje, ¿ok? Hay algunos eventos de riesgo, claramente, probablemente crecimientos un poco más moderados hacia el otro año, 2, 3, 4, 5% del país, dependiendo del país, pero esto es un desarrollo muy positivo, creemos, ¿ok? Para la región. Eh, un par de temas importantes acá. Hemos hablado en algún momento de este famoso efecto de la tasa, la curva de tesoro americano, digamos, la parte corta, la parte de 10 años o más en general. Y lo que hicimos un poco acá es, también hicimos una serie larga y vimos, bueno, en 20 años veamos cuál ha sido la rentabilidad mensual de una serie de tipos de activos, todos en dólares, ¿ok? Eh, eh, tanto grado de inversión, ahí pueden ver grado de inversión americano, que les comento un poquito, renta fija latinoamericana de grado de inversión, grado de inversión emergente, y veamos qué pasa con la rentabilidad en meses donde la tasa del tesoro americano registra pérdidas, o sea, el precio del bono del tesoro americano cae, básicamente, ¿no? Encontramos este análisis. Son muchos meses, es un periodo muy largo, los promedios a veces no queremos que engañen los promedios claramente, pero también importa la historia, ¿ok? Y en ese lapso de tiempo lo que hemos visto es que claramente afecta un poco más a las estrategias de grado de inversión, sin que sea pues un efecto muy nocivo, muy importante, eh, pero las estrategias de más riesgo, aquellas que tienen un diferencial interesante, un spread importante, suelen emerger un poco con resultados más favorables en esos periodos, ¿ok? Acá naturalmente hay un concepto detrás, que es el concepto de duración, plazo de vida promedio de los bonos. Las estrategias investment grade, como mencioné, tienen mucho más duración que las estrategias de grado especulativo. Para que se hagan un orden de magnitudes, una estrategia de grado especulativo en términos de duración está entre los 3 a 5 años, una estrategia de grado de inversión está entre los 6 a 8 años. O sea, puede ser hasta el doble o el triple de duración, por lo cual la sensibilidad ante alzas en la curva base pues es muy importante, ¿ok? Más importante las estrategias de grado de inversión. Esta la voy a pasar. Yo creo que, perdón, esta es importante. Acá nos analizamos un poco eh, periodos de tiempo y lo que vemos acá es cuál es el efecto, por ejemplo, ¿no? 2012, 2013, cuando subió fuerte la tasa de tesoro americano 1.4%, 140 puntos básicos, lo que vimos acá es que incluso un portafolio que es 50%, mitad, grado de inversión latinoamericano y grado especulativo, funcionaba bien. Ese es un poco el mensaje. O sea, no solo es estar en grado especulativo puede, dependiendo del perfil de riesgo, protege ante subida de tasas, sí, pero además tener un portafolio mitad también funciona. Ese es un poco el mensaje de este slide, ¿ok? Y acá, y con esto ya voy a cerrar de repente con un poco las grandes ideas. Esto es bien interesante porque esta es la curva del tesoro americano, el punto actual, hace un par de semanas, algunos días, cómo está proyectada hacia marzo del 22 y sobre todo cómo está proyectada a septiembre 22. Y el gran pivote acá es el punto 10 años. Ese es el pivote clave. Y recordemos que cuando el pivote 10 años ha tendido hacia el 2%, es que los mercados en todos sus tipos, renta variable, bonos, monedas, han comenzado a entrar en nerviosismo. Entonces, acá la proyección es que hacia el siguiente año, estas son proyecciones dicho de paso de bancos de inversión globales, es que esta curva va a estar relativamente contenida por debajo del 2% hasta septiembre del próximo año. Y probablemente lo que ocurra es lo que se llama un aplanamiento. O sea, suban las tasas de corto plazo más de las de mediano y largo plazo. ¿Ok? Un mensaje último, creo que ya lo había mencionado, este gráfico, cuando uno va más hacia mercados desarrollados de buena calidad, uno va más hacia tasas tipo 0, 1%, con suerte 2. Cuando uno va más hacia mercados emergentes, deuda latinoamericana va hacia tasas 3, 4, 6%. Eso es un poco el mensaje, digamos, tratando de conciliar el riesgo con la rentabilidad esperada, ¿ok? Siempre en periodos de largo plazo, ¿no? De repente concentrar toda la inversión en instrumentos muy seguros del lado de la izquierda, está bien, perfecto, va a haber mucha seguridad, pero son instrumentos que probablemente tengan una capacidad muy limitada de generar rentabilidad a largo plazo.
Yo creo que es eso. Son justamente las 10, perdón si me he tomado unos minutos más. Hay algunas preguntas ahí, de repente, Bruno, ayúdame si estás conectado para tomarlas. Yo la verdad que estaba un poco Víctor, mirando la... Sí. Víctor, ¿tienes, te parece, en la presentación la parte de canales para poder Sí. rápidamente comentarlas? Sí, es importantísimo. Sí, Ahí está. ¿Lo buenísimo. puedes ver? Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por la presentación. Les robo solo unos minutos para comentarles si estamos interesados en invertir en cualquiera de estas estrategias que nos ha comentado el día de hoy Víctor y Bruno, o cualquier otra estrategia de Cricor Capital Fondos, tenemos varios canales. Lo hemos separado en esta lámina en dos grandes grupos. Uno es los medios para hacer operaciones. Si yo solo quiero, por ejemplo, suscribir y rescatar, tengo muy claro en qué voy a invertir, ya tengo definido mi perfil de inversión, ya he tenido idealmente experiencia, puedo hacerlo a través de banca por teléfono, llamando a 311-9898, opción asterisco 220, o también a través de nuestra página web vía inversiones. Ojo que para que usted pueda acceder a la página web, debe haber relacionado su cuenta MDC a su tarjeta de débito. También tiene, por supuesto, toda la red de agencias de BCP y nuestro canal digital TIVA, que más adelante rápidamente se los voy a comentar. En el otro grupo, en el grupo de medios para asesorarme, si nosotros requerimos mayor información, una asesoría más personalizada para poder tomar una buena decisión de inversión, si cuentas con un ejecutivo asignado o un asesor de inversión, lo ideal es que te contactes con ese ejecutivo asesor de inversión. Pero si usted no tiene un asesor de inversión o un ejecutivo asignado, no se preocupe, igual puede contactarnos a través de nuestro buzón consultasweb@credicorcapital.com y un asesor especializado lo estará atendiendo, le brindará toda la información, la asesoría que usted necesite para que pueda tomar una buena decisión. También, para asesorarse, usted tiene toda la red de agencias con la que contamos y, por supuesto, el canal digital TIVA. ¿Puede pasar, por favor, a la siguiente lámina, Víctor? Creo que hemos retrocedido. ¿Cuál es? No. Dime Me parece que cuál es. las de TIVA. Ya. Ay, espérame un ratito. ¿Está? Sí, ¿Este, cierto? perfecto. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Antes de esto, que me parece que había otra lámina, quería recordarles también que hace poco hemos lanzado en nuestra plataforma, en la página web, dos alternativas súper importantes. Una es la calculadora de rentabilidades, una calculadora que nos permite, o que va a permitir a todos ustedes poder tener una idea qué hubiera pasado si hubiera invertido en uno de nuestros fondos, por ejemplo, hace un año atrás, cuál es la rentabilidad que lo he obtenido al día de hoy. Esto le va a permitir hacer simulaciones y poder tener claro cuál ha sido el desempeño que han tenido nuestros fondos, ¿no?, a lo largo del tiempo. Otra herramienta que también hemos lanzado hace poco, en conjunto con la calculadora en nuestra página web, viene a ser el perfilador. Usted allí podrá encontrar un perfilador, va a tener que resolver una serie de consultas acerca de sus objetivos de inversión, sus necesidades, horizonte de inversión, y va a obtener allí su perfil de inversión y una sugerencia de fondos que van relacionados a su perfil de inversión como una ayuda para que pueda tener usted un poco más claro, ¿no?, cuáles son las alternativas ideales para su tolerancia al riesgo. Luego, ya pasando aquí al canal de TIVA, yo debe haber escuchado de TIVA en nuestros webinars anteriores, pero igual quería reforzar un poquito qué es TIVA. TIVA es un app que usted puede descargar en su celular, es un canal digital a través del cual va a poder invertir en fondos mutuos, ¿no? Lo importante aquí es que no tiene ningún costo transaccional y puede invertir desde 100 soles o $100. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Víctor. Un segundito. ¿Está Yasmín? Sí, muchas gracias. Bueno, rápidamente, ¿por qué invertir en TIVA? Porque va a poder obtener a través de TIVA una asesoría personalizada 100% digital. Usted va a poder revisar o poder hacer seguimiento a sus inversiones en el momento que desee, a la hora que desee, hacer operaciones también en el momento que desee. Va a tener allí toda la oferta en soles y en dólares
qué necesita en todo caso, y tiene inclusive hoy en día dos caminos que más adelante les voy a comentar en la siguiente lámina. Hoy en día a través de TIVA va a poder invertir a través de asesoría y también a través, o mejor dicho, por mi cuenta. Me parece que acá nos hemos saltado, pero a ver, empezaré al revés. Invertir por mi cuenta. En el caso de invertir por mi cuenta, no yo les recomiendo que sea para aquellos que ya tienen han tenido un poquito de experiencia en el mundo de inversiones, ya tienen claro su perfil de inversión. Aquí podrán encontrar una gama o una amplia oferta de fondos. Hoy en día tenemos ya 24 fondos a través de los cuales se puede invertir con TIVA. Como pueden ver, tenemos fondos mixtos de renta variable internacional, especializados de renta fija internacional, renta fija local, renta variable local. Tenemos otra vía también para invertir en TIVA, no sé si por allí está la lámina Víctor, creo que era la anterior. Perdón, un segundito. Sí. ¿Esa? No, me parece que no. Pero bueno, se los comento rápidamente. La otra opción, y es la primera con la que se enlazó TIVA, es la opción de asesoría. Usted también puede elegir la opción de ser asesorado a través de TIVA, y allí nosotros les ofrecemos 8 portafolios modelo de inversión, desde el más conservador al más arriesgado. No, usted tendrá que, de acuerdo a su perfil de inversión, se le va a sugerir uno de estos portafolios y podrá hacer seguimiento a este portafolio, como ya les he comentado, en el momento que desee, desde 100 soles o 100 dólares. Finalmente, ya en la última lámina estaba el QR para invitarlos, si es que aún no lo han hecho, a descargar esta app. Y si es que ya lo han hecho, los invito a comenzar a usarla y a invertir y a vivir la experiencia activa. Bueno, de mi parte eso es todo. Ahora pasamos a la rueda de preguntas. Antes quisiera comentarles, yo he visto por allí algunos comentarios de algunos de nuestros asistentes, que en los próximos días les va a llegar una grabación al mail con el cual se han registrado para este evento. Les va a llegar un link que los va a llevar a una grabación que va a estar colgada en nuestra página web de este webinar y todo el material que estamos revisando acá, ya que veo que algunos están interesados en volver a revisar esta información valiosísima, la van a tener en los próximos días. Entonces, ya creo que podemos aprovechar, disculpen si corrí un poco, pero creo que es muy importante ir allá a conversar acerca de todas las inquietudes que nos han compartido el día de hoy. Mira, yo lo que sugiero, Yasmín, yo veo algunas preguntas de inversiones, yo creo que algunas son bastante cortas y la verdad es que creo que es bien importante atender las dudas. Hay una que es una pregunta sobre por qué invertir hoy en compañías en la región frente a Europa y Estados Unidos o Japón. Y por eso me quedé en este slide, porque yo creo que hay una labor bien importante de asesoría, uno. Dos, yo creo que es importante diversificar. Yo creo que invertir en compañías en el mundo, en países desarrollados, de mucha seguridad es absolutamente válido, ¿ok? Y yo creo que la proposición de esta presentación de repente no es inclinar el barco hacia invertir en alguna región, sino simplemente considerar, actualizarles cuáles son nuestras perspectivas, y creemos que hoy esa combinación de activos de riesgo en deuda emergente, incluyendo América Latina, y deuda de países desarrollados, creemos que puede ser la mejor receta para años donde haya, digamos, alguna incertidumbre sobre cómo van a ir cada una de las variables de riesgo. Y, por ejemplo, acá, sin ir muy lejos, renta fija internacional, tenemos una serie de estrategias, nuestro fondo Visión 1, que es como el fondo 1, el AFP, para ponerlo fácil, nuestro fondo de deuda global, que invierte básicamente en países desarrollados, deuda flotante, desarrollados, sobre todo Estados Unidos, a tasa variable, y así sucesivamente podemos irnos a una serie de activos que nos permiten diversificar el portafolio. Yo creo que esta vista bien amplia, renta fija internacional, América Latina, renta fija local, renta variable, fondos especializados, habla de justamente esta combinación de activos, más que tener un sesgo hoy día, ¿ok? Pero la principal razón por la cual estamos positivos es definitivamente que la expectativa de rentabilidad de emergentes, incluyendo América Latina, es superior a la de los mercados desarrollados en un ciclo largo de inversión. Ese sería quizás el mensaje principal. Hay una pregunta bien cortita sobre qué es el componente caja. Es básicamente la liquidez, o sea, el cash que tenemos en los bonos para atender necesidades de pago o de inversión.
Yo creo que por lo menos Sí, vi... había una que sí la quisiera tomar, por favor. Uy, un sí, segundo. dale, Víctor. Uy, Aprovechemos el tiempo. sí, perdón. Yo creo que no sé si está acá. Así está. Uy, no, creo que no está. Perdón. Uy, me perdí. Uy, creo que lo... un segundo, creo que salí de la presentación. No, yo creo que podemos ir, hay algunas ya de, perdón, hay algunas, Yasmín, Sí. digamos, Me de, parece que lo que se está presentando está errado, ha ay, quedado, perdón, sí, perdón, un segundo. ahí veo a Bruno también. Ya, súper. No, Ah, yo veo bueno, varias preguntas, Bruno. podríamos aprovechar. Yo creo que en aras del tiempo, Yasmín, hay varias preguntas, digamos, Hay una, me montos de parece inversión. interesante, sí, sí, una en particular que me parece interesante relacionada a lo que tú nos has estado comentando por el tema de las tasas, ¿no? Y es referente a los bancos centrales que hemos escuchado pues en Latinoamérica, diferentes bancos centrales que continuamente están elevando sus tasas de referencia. Y había una inquietud respecto a si esto podía de alguna manera poder impactar en las estrategias que estamos conversando el día de hoy, el de Investment Latam o el de Latam. No sé si podría comentarnos algo, tal vez Bruno, que nos acompaña Sí, sí, sí. ahora. Perdón, Yasmin, la pregunta está relacionada al impacto de la inflación en nuestras estrategias específicas. Al impacto, sí, a subidas de tasas de tasas de parte de los bancos centrales en Latinoamérica. Ok. O sea, acá, re- respecto al impacto de la inflación, hay dos puntos a considerar. Perdón, el impacto de los incrementos en tasa en economías locales, en cada uno de los países. Creo que hay un tema importante que considerar. Uno es el impacto que puede haber específicamente en la economía en sí, en cada país, y otro el impacto en los portafolios. ¿Ok? Yo creo que a nivel de impacto en las economías, hemos visto, y Víctor lo ha comentado, un incremento en la inflación en muchos de los países, incluso en Estados Unidos, y creo que estos incrementos de las tasas responden a eso, ¿ok? A variables estrictamente macroeconómicas de consumo, de incrementos de precios de básicos que influyen en la inflación, ¿ok? Por otro lado, tenemos el impacto en los portafolios de los incrementos de tasas, que nosotros nos vemos más impactados o tenemos mayor relación con los incrementos de tasa que pueden darse en dólares, ¿ok? Pero como Víctor lo ha comentado, si miramos series largas, ¿no? Puede haber una relación o podemos asociar que incrementos en tasas base en dólares pueden tener un impacto muy relevante en los portafolios, pero la data que ha mostrado Víctor y que me parece muy relevante mencionar es que el impacto es reducido y que la correlación dentro de todo que existe entre estos incrementos y el desempeño que pueden tener estrategias como las que hemos mostrado, ya sea grado de inversión o grado especulativo, finalmente es mínimo, ¿no? Es una correlación que es baja en realidad, ¿no? Puede tener una tendencia positiva, sí, ¿no? Una correlación positiva, pero dentro de todo baja, ¿ok? Ok, gracias Bruno. No sé, Víctor, si encontraste por allí la lámina que te estaba buscando. Sí, justamente había una pregunta que me pareció bien interesante sobre, acá está. Yo creo que no, ya. Ahí la pueden ver. ¿Todavía? Sí, Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, a ver, tuvimos un par de preguntas. Yo creo que una relacionada a las ventanas de rentabilidad. Y esta es la estrategia de nuestro fondo grado de inversión, que invierte, digamos, en aquellas compañías más seguras. Y estas son un poco las ventanas. Y acá, digamos, lo que tenemos es, digamos, una rentabilidad en el año, como vimos, ligeramente negativa, ¿ok? Pero si vemos ventanas anualizadas de un año, 2 años, y desde el lanzamiento, pues encontramos, es también interesante porque este es casi 3 años, ¿ok? Encontramos rentabilidades más cercanas al 5%, ¿no? Ahora, como mencioné, el pasado de rentabilidad en esta estrategia y en general estrategias de muy buena calidad de riesgo o tasas bajas
promedio, no es representativa del futuro. ¿Por qué? Porque estamos justamente en este ciclo, en esta reformulación de las políticas monetarias, ¿no? Nosotros creemos acá, de repente la rentabilidad de un año, 2%, 2,5% puede ser un poco más justa, en términos de representar lo que podría venir hacia el futuro. Y si vemos un poco rentabilidades en la estrategia ya más, lo que llamamos grado especulativo, pues aquí lo que hemos tenido en ventanas, por ejemplo, 2 años, 3 años, y desde el lanzamiento, que es hace casi 8 años, son rentabilidades que van entre, diría, cerca de un 4 a un 6%. ¿Ok? Ahora hay que considerar, yo creo que en ambas estrategias y en general, insisto, en todas las estrategias de renta fija a nivel global, estos, digamos, vaivenes o ciclos que hemos tenido estos años. Por lo que es muy difícil, la pregunta de una estimación discreta de la rentabilidad es muy difícil. Yo creo que lo interesante acá es pensar un poco en ciclos, ¿ok? Indudablemente pasamos un ciclo muy bueno luego de 2018, como lo vimos, ¿ok? Y este 2021 ha sido un poco más bajo, y la verdad es que renta fija, insisto, sobre todo en la renta fija de más riesgo, dado los niveles de tasa de interés, que es el principal componente de rentabilidad, pues es muy difícil que hayan años, no imposible, pero es difícil que hayan años consecutivos de retornos negativos, ¿ok? Entonces creemos que, digamos, estas desvalorizaciones que hemos tenido durante 2021, esperamos que se revierta en el otro año, vis a vis una buena selección de bonos y que nuestros bonos recuperen o venzan hasta 100% en el futuro cercano. ¿Ok? Buenísimo. Veo Eso. otra consulta respecto al tema de impuestos. Bruno, nos habías comentado de la eficiencia tributaria de estos fondos. No sé si nos puedes reforzar algo al respecto. Sí, y acá también te pido luego que me complementes, Yasmín. Sí. En realidad, lo relacionado a impuestos, y acá voy a atar también con los gastos de los fondos, porque hay una pregunta también relacionada a los gastos de los fondos. Ah, sí, vamos, Es, si quieres te apoyo ahí, Ujú. te llevo ese slide. Perdón por hacer esto. Ahí estamos, creo que estamos. gracias, Víctor. En primer lugar, las comisiones que cobramos nosotros son relacionadas a la administración que le damos a los fondos, ¿no? Y es este concepto de comisión unificada, ¿no? Donde la comisión es, por ejemplo, para el fondo de grado de inversión es 0,8 más IGB, eso te da 0,96%. ¿Ok? Ahora, la rentabilidad que nosotros mostramos en las gráficas ya es una rentabilidad neta, o sea, es una rentabilidad neta de gastos, gastos de la comisión administrada, gastos que podamos incurrir nosotros en las transacciones o etc. ¿Ok? La rentabilidad que mostramos es rentabilidad neta, ya es neta de estas comisiones que vemos acá. Lo que no estamos considerando es únicamente el tema tributario. ¿Ok? El tema tributario no lo consideramos, ¿por qué? Porque el tema tributario puede ser variable para distintos tipos de clientes, ¿ok? Entonces, ya al momento de la liquidación o al momento de la venta de la inversión, si usted tiene ganancia o pérdida, en ese momento se va a realizar el cálculo de rentabilidad, el cálculo tributario, si es que le corresponde pagar un impuesto, si no le corresponde pagar un impuesto en base a la ganancia o pérdida que haya tenido en su momento, ¿ok? Pero la rentabilidad que nosotros mostramos en estos aspectos es rentabilidad neta. Y sobre la diferencia en temas tributarios entre invertir a través de un fondo mutuo o invertir directamente, hay una diferencia que es muy relevante. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes quisiera invertir en activos fuera de Perú y Colombia, ya hablemos de activos en México, Brasil, como lo hemos mostrado, el tratamiento tributario es de 30%, ¿ok? Pero lo que le brinda el fondo mutuo es el acceso a esas inversiones teniendo un tratamiento tributario del 5%, ¿no? Entonces, creo que esa diferencia es muy relevante porque da facilidad o da De acuerdo. acceso a inversiones que tal vez no se podrían hacer. Súper, súper. Oye, a mí hay una pregunta, y perdón que los interrumpa, pero hay una pregunta que me parece bien importante y creo que es un game changer responderla. Hay un inversionista que pregunta sobre si la curva de valor cuota incluye el pago de los bonos en los que se invierte, ¿ya? Esto es, creo que crítico, y vamos, esta es la curva de valor cuota, ¿ok? Del fondo grado de inversión, ¿ya? Para poner un ejemplo. Importa más el concepto que el fondo específico, ¿ok? Y el valor cuota siempre va a representar la evolución de la rentabilidad del fondo,
¿ok? Del fondo. Ahora, si yo quiero ver la rentabilidad de mi inversión, lo que hay que hacer es esto que estuvo mostrando Bruno y que complementé yo. Esto es exactamente el flujo de caja del Fondo Grado de Inversión estos últimos 3 años. ¿Y qué incluye este flujo de caja? Incluye en la barra roja el valor de mercado. ¿Qué es el valor de mercado? El valor cuota por el número de cuotas. Así de simple. ¿Ok? Pero además incluye valor acumulado de distribuciones, que es efectivo que se los han depositado en sus cuentas bancarias, porque justamente hay una asociación con una cuenta. Entonces, para entender el valor de la inversión, la rentabilidad, hay que sumar ambos. Por eso es que para analizar cuál es la rentabilidad de los inversionistas en estos fondos, pues los asesores tienen que hacer un cálculo extra. No es un fondo acumulativo, que es bien fácil, valor cuota T más X entre valor cuota T0, ¿ok? Tiempo cero. Sino acá lo que hay que hacer es un cálculo hay que agregarle las distribuciones. Entonces, justamente en este gráfico lo que hemos querido perfeccionar es cómo se ve en los últimos 3 años la evolución de la inversión, que considera, insisto, el valor de mercado, que es a su vez consecuencia de multiplicar el número de cuotas por el valor cuota más el valor acumulado de distribuciones. Espero que con esto quede aclarado, pero no es lo mismo este análisis que este análisis. O sea, el valor cuota representa la rentabilidad del fondo, pero no necesariamente si yo agarro mi punto de inversión en el valor cuota y mi punto hoy día, voy a encontrar mi rentabilidad. Para hacer eso, tengo que hacer un cálculo adicional, que es agregarle lo que he recibido de intereses. De otra forma, se puede generar la impresión de que la rentabilidad es menor. ¿Me dejo entender? Otro tema, un tema técnico importante, el pago de los cupones, en este caso, se perfecciona como una venta parcial de cuotas. ¿Ok? Ese es el esquema que tenemos, ¿no? Por eso es importantísimo acá llevar la inversión como que en esta forma. ¿Ok? Sí, perfecto. Muchas Eso. gracias, Víctor, Bruno. Bueno, nos han dado el tiempo, estamos ya llegando casi a las 10:30 y necesitamos precisamente terminar, pero hay una última pregunta que se la lanzo a Bruno y justo Víctor se ha adelantado ahí a poner la lámina y es respecto un poco, hay una preocupación natural por el tema de jurisdicción de los fondos, ¿no? Y algunos clientes preguntan qué alternativas o qué mecanismos podemos nosotros ofrecerles para estar, digamos, exento o sentir la tranquilidad de que van a poder disponer de sus inversiones en caso ocurriera, por ejemplo, algún cambio de ley que evitara que puedan disponer de ellas. No sé qué nos puedes comentar, Bruno, al respecto. Creo que ahí tienes la lámina justo. Sí, gracias, Yasmín. Sí, en línea con ese punto, habían bastantes preocupaciones los clientes por el tema jurisdicción, y en esa línea nosotros estamos trabajando en una nueva ventaja, una nueva facilidad para los clientes, y es la liquidación de rescates en cuentas del exterior. Actualmente ustedes saben que los rescates, las operaciones de inversión se realizan a través de las cuentas en BCP, pero como mecanismo adicional estamos incorporando que los rescates puedan pagarse en alguna cuenta en el exterior. Actualmente estamos trabajando en el proceso, venimos avanzando, estamos próximos a recibir una aprobación por parte del regulador de este mecanismo de la SMB, del mecanismo que estamos planteando. Creo yo que esto va a ser algo muy, muy, muy interesante para clientes que de repente hayan suscrito en el pasado y quieran que sus rescates se paguen en una cuenta del exterior, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Al momento de realizar el retiro de esa inversión, ¿ok? Esto creo yo que va a dar una facilidad adicional, más tranquilidad a los clientes y como les comento, estamos pendientes de aprobación del regulador de la SMB, pero esperemos que pronto podamos ponerlo a funcionar y que pueda estar al servicio de ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, Bruno. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar el webinar del día de hoy. Antes quisiera pedirles por favor que no se olviden de contestar la encuesta que les debe estar llegando pronto. Esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar y por supuesto traerles temas de su interés para los próximos webinars.
Y agradezco a Víctor, agradezco a Bruno por sus excelentes participaciones, presentación siempre muy interesante, nos queda corto el tiempo con ustedes, sí. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad de volverlos a invitar ustedes. Muchísimas gracias a todos nuestros clientes que nos han acompañado el día de hoy y que tengan un excelente día. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Éxitos. Bien.